Aleluya. Que se llene tu casa, Señor, con tu gloria. Aleluya. Sálvanos, restauranos, vívanos, oh Dios. Sí, Señor. Sálvanos, restauranos. En esta mañana, Padre Celestial. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, que mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aquí
alabando al Señor por unos momentos más con ese canto que dice Dios incomparable. Aleluya. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi
Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga en esta ocasión. Espero que se encuentren bien con toda su familia, en compañía de sus seres amados. Quiero invitarles, hermanos, a entrar a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Si gustan, hermanos, pueden seguirme con su vista. Yo leo en voz alta. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí, mis hermanos. Quiero invitarles a que hagamos una oración, porque hemos leído la palabra de Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra bendita, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, unge mis labios, Señor. Aquellos que están escuchando, Señor, por este medio, Señor, que puedan recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. No es coincidencia, Señor, que nosotros escuchemos tu palabra, Señor. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, y en tus santas y benditas manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Quiero invitarles a recapacitar en esta parábola dicha por el Señor Jesucristo para nuestros tiempos, en estos tiempos que es muy necesario para nosotros. Vamos a analizar esta parábola, hermanos, de la siguiente manera. Vamos a ver qué es la situación que está pasando primero, ¿ok? Y luego vamos a estar entrando a tratar de entender algunos versículos que son claves en este pasaje. Y quiero después, hermanos, hacer una aplicación en cuanto a este mensaje para cada uno de nosotros. Espero que sea de beneficio para todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que analicemos este pasaje, hermanos. Si nosotros nos regresamos y vemos en el versículo 12, cuando el hijo menor le pide la parte de su herencia, dice de la siguiente manera, vamos a leerlo una vez más. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ustedes, hermanos, al igual que yo, debemos de entender que cuando está hablando aquí acerca de los bienes, está hablando acerca de una herencia. Ustedes deben saber que cuando una herencia se repartía, tenía que pasar algo primero: la muerte del heredador. En este caso, el padre tenía que morir para que los hijos pudieran recibir la herencia. Eran herederos ya, pero no podían recibirla sin que antes la muerte pasase sobre el padre. Este hijo vivía en una
situación tal vez rebelde, hermanos, una situación media incómoda que tal vez no se lo deseamos a ninguno de mis hermanos que tienen hijos, pero este hijo tal vez no quería esperar hasta que su padre muriera y tal vez a lo mejor en su corazón deseaba que se muriera el viejo para que él pudiera recibir la herencia, pero tal vez él pudo ver que esto faltaría mucho tiempo y dijo, no puedo esperar más, yo necesito hacer mi vida, yo necesito vivir mi vida como yo la quiero. Así es que él decidió ir y decirle a su padre, yo necesito mi herencia. Esa herencia que él estaba recibiendo, de acuerdo a lo que dice el libro de Deuteronomio, hermanos, como eran dos, el mayor y él que era el menor, al mayor le tocaban 2/3 partes y a él le tocaba 1/3 parte de la herencia. Sin embargo, sea lo que sea, él quería su herencia y la quería ya y se la pidió a su padre y el padre pues se la concedió. Ahora si nosotros pasamos al versículo 15, ya que él había recibido su herencia, hermanos, y él fue y la malgastó, ¿ok? En el versículo 15 dice de la siguiente manera, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ok, recordamos que es el Señor Jesucristo quien está relatando esta historia. Y entre la audiencia, hermanos, la mayoría de ellos eran judíos. Entre los judíos, hermanos, el cerdo es el animal más sucio que puede haber. Ellos ni siquiera comen la carne de los puercos, no pueden comer la carne de ellos porque la ley se los prohíbe. Ahora este personaje del que estamos hablando había malgastado todo el dinero y había caído en una situación tan difícil, tan vergonzosa, que aún, fíjense, su orgullo había caído a lo más bajo que podía haber, su dignidad, todo había sido deshecho a causa de él seguir los deseos de su carne. Y ahora él estaba, fíjense, cuidando unos cerdos. Y no solamente eso, hermanos, sino que había tanta hambre, había tanta necesidad de parte de él, que él ansiaba aún comer la comida de estos cerdos y nadie le daba. Si seguimos analizando, hermanos, en el versículo 17 dice de la siguiente manera, y volviendo en sí, estamos hablando de este muchacho, ¿verdad? El hijo menor, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces vemos aquí, hermanos, si este personaje está volviendo en sí, es porque estaba fuera de sí. Es decir, que su mente, su cabeza la traía por quién sabe dónde. Estaba deshecho. No pensaba, no recapacitaba, ni siquiera podía darse el valor de evaluar su situación hasta que volvió en sí. Cuando él volvió en sí es porque él estaba pensando y volvió en sí, pero fíjense lo que dice aquí más enseguida. En el versículo 20 dice de la siguiente manera, y levantándose, vino a su padre, perdón. Dice el versículo 18, perdón, vamos a regresarlo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que él piensa, hermanos, cuando él lo recapacita y él vuelve en sí. Es porque él empieza a pensar en Dios y empieza a pensar en su Padre. Empieza a recapacitar lo que él había pensado en contra. Cuando él está, aún estando en rebeldía, está pensando en contra de Dios y de su Padre. Pero no solamente piensa las cosas, sino que él decide tomar una acción. Y eso es lo que vemos nosotros en el versículo 20. Y dice, fíjense, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y la besó. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él aún estaba lejos,
es porque el padre estaba esperándolo y tal vez aún cuando se fue, él se puso triste y él estuvo desde ese día tal vez esperándolo. Pero aquí hay algo que estamos nosotros acercándonos a algo que quiero poner el énfasis de esta parábola. Es el hecho, es algo que sigue un poquito más adelante. Vamos a ver el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense, primero volvió en sí, ¿ok? Y pensó lo que iba a hacer. Enseguida él tomó acción de lo que él había pensado cuando él volvió en sí. Y cuando ya está enfrente del Padre, él decide confesarle a su padre y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora hay algo que me interesa aquí que dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ok? Él decide humillarse delante de él y decirle, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque él está dispuesto a hacer siquiera, aunque fuera uno de sus jornaleros, aunque fuera uno de sus trabajadores, aunque fuera uno de sus esclavos. Y en el versículo 22 al 24 hay algo hermoso. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjense el fiestón que se arma porque el hijo que era muerto había revivido, que se había perdido y ahora había sido hallado. El padre lo recibió con sus brazos abiertos, se echó en su cuello y le besó. Y no solamente eso, le pusieron vestido, le pusieron anillo y mataron el becerro gordo y hicieron un fiestón. Le dijo a sus siervos, le dijo, traigan todo esto y vamos a hacer una fiesta para gozarnos, para alegrarnos con mi hijo. Hermanos, todo comienza desde que este muchacho volvió en sí, cuando él se arrepintió de todo el mal que él había hecho, de cuán mal había malgastado su tiempo y su dinero, la herencia que él había recibido, la había malgastado. Entonces llegó un momento en que este muchacho se arrepintió, y ese arrepentimiento, hermanos, cuando hay un arrepentimiento, produce una sumisión, produce un rendimiento. Y entonces esto es lo que podemos nosotros ver cuando el muchacho llega ante su padre y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y ahí es a donde hemos llegado nosotros, hermanos, a un punto climático, a una parte en la que queremos poner el mayor énfasis. Claro, yo pudiera decirles que este pasaje tiene muchas lecciones, muchísimas lecciones, y es uno de los pasajes donde podemos hallar lecciones para muchos temas. Pero en esta ocasión queremos poner este énfasis que es el arrepentimiento y la sumisión, ¿verdad?, que nos enseña aquí la palabra de Dios. Ahora, en tiempos de Jesús, hermanos, voy a leerles algo. En tiempos de Jesús, en tiempos de Jesús, la esclavitud era algo normal. Había varios niveles de esclavos, es decir, rangos tales como mayordomos, soldados, agricultores y esclavos que trabajaban la tierra. Y así, etcétera, 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 hermanos. Había muchos niveles de esclavitud. Era algo normal. Y hay algunos datos aquí que los voy a leer. En el primer siglo, en la era del Imperio Romano, casi
1 de cada 5 personas de la población eran esclavos, de todas edades, géneros y razas. ¿Se entiende esto? Uno de cada 5 personas eran esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Que era algo normal. Y no es que fueran de una raza solamente, sino que eran de todas edades, ya fueran niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, de todas edades, fueran hombres o fueran mujeres, y no solamente eso, sino de toda clase de razas. Todos, una quinta parte, eran esclavos. Otro dato, la palabra esclavo, hermanos, viene del hebreo Eved, y la Septuaginta traduce la palabra Eved, que viene del hebreo, al griego que es doulos, ¿ok? Ahora, siguiente dato que se conecta con esto es, hay diferencia entre las palabras siervos y esclavos, ¿ok? Nosotros a veces vemos siervos en la Biblia y vemos la palabra esclavos también. Ahora, siervo es alguien contratado y tiene por lo menos una docena de sinónimos la palabra siervos. Pero la palabra esclavo, hermanos, es propiedad y quiere decir, significa solamente doulos, que quiere decir esclavos. En su mayoría, hermanos, hay muchísimas partes en la Biblia que la palabra, en vez de haber puesto esclavo, ahora han puesto siervos. Pero en realidad, hermanos, es la palabra esclavo lo que se debería de haber puesto en vez de siervos. ¿Por qué, mis hermanos? Vamos a darles otro dato. ¿Por qué ha pasado esto? Desde la perspectiva histórica, en los tiempos últimos de la era medieval, era común, fíjense, traducir doulos, o sea, la palabra griego que quiere decir esclavo, con la palabra en latín servus, que quiere decir siervo. Desde las primeras versiones de la Biblia de Geneva y la King James en inglés, ¿verdad?, que optaron por usar siervo en vez de esclavo. Usted se preguntará por qué empezaron a usar siervo en vez de esclavo. Usted se dará cuenta, hermanos, que durante esa era medieval empezaron a haber muchos cambios en cuanto a la cultura de la esclavitud. Ahora, por lo tanto, la palabra dueño y la palabra esclavo son dos palabras correlativas, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un dueño, quiere decir que es un dueño de un esclavo. Y cuando hay un esclavo, no puede haber un esclavo si no tiene un dueño. Son dos palabras que van juntas. Otro ejemplo paralelo a esto, pudiéramos decir que es el privilegio y la autoridad. Cuando uno tiene un privilegio, hermanos, correlativamente tiene la autoridad. Otro ejemplo pudiera ser un policía, una autoridad. Si él carga con él una pistola, es porque tiene la autoridad, pero también tiene la responsabilidad de usar esa pistola. Si un policía carga una pistola porque tiene autoridad, pero a la hora de usarla no la usa, es un policía cobarde porque no usó la responsabilidad. Ahora, esas son palabras correlativas. Volviendo al tema, quiere decir que un dueño tiene un esclavo. En aquellos tiempos, hablando de esclavos y dueños. Y un esclavo no podía ser esclavo si no tenía un dueño, a menos que ese esclavo fuera libertado y hubiera pagado ya su tiempo de esclavitud, entonces ya era libre, ya no tenía un dueño. Había sido esclavo, pero ya no era dueño. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos esto? Lo decimos porque la palabra dueño viene del griego Kyrios, que quiere decir Señor, que también quiere decir maestro y que también quiere decir dueño. ¿Ok? Entonces, ahora si nos regresamos a la palabra de Dios, cuando decimos esclavo, quiere decir que tiene un dueño, que tiene un señor,
que tiene un maestro. Maestro, ¿verdad? Es solamente uno, que es el Señor Jesucristo. Hay algunos pasajes en la Biblia que nos mencionan esto. Uno de ellos es Mateo 6:24, que dice de la siguiente manera. Mateo 6:24 dice, perdón, me perdió. Acá lo tengo. Mateo 6:24 dice de la siguiente manera. Voy a leer una versión antigua, que es la versión 1909. ¿Okay? Dice de la siguiente manera. Dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Ok? ¿Qué dijimos que quiere decir señor? Dice Kyrios, ¿verdad? Que quiere decir señor, maestro o dueño. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón, hermanos, eso quiere decir, si nosotros leemos quién era ese, dice demonio de la avaricia que domina al mundo. Eso es lo que quiere decir Mamón. Es un demonio de la avaricia que domina al mundo. En la versión 1960, Reina Valera dice a las riquezas. Dice de una manera un poquito más suave, ¿verdad? En la versión Reina Valera. Pero a lo que queremos llegar aquí, hermanos, es que ninguno puede servir a dos señores. Es decir, hermano, tú me estás viendo, no puedes servir al Señor tu Dios y servir a la misma vez a Satanás, a Dios de la avaricia de este mundo. ¿Ok? Hay otro pasaje que se encuentra en Lucas 6:46 y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Dice Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A ver, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Hay tantísima gente que dice, ay Dios mío, ay el Señor y yo para acá y yo para allá. Y todos dicen que todos conocen a Dios y que todos conocen a Jesucristo y que todos aman a Dios y que todos aman a Jesucristo. Pero en realidad, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Dice aquí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y usted dice, pues, yo hago lo que Dios me dice. ¿En realidad está usted haciendo lo que Dios le está diciendo, mi hermano? Esto es la palabra de Dios, la Biblia. Hermanos, lo que nosotros queremos saber qué es lo que tenemos que hacer está escrito aquí en la palabra de Dios. Porque se ha levantado en estos tiempos, hermanos, muchos que Dios me dijo que te dijera y que Dios me dijo que, óigame, pero ¿cómo pueden decir eso cuando a veces eso se sale de la palabra de Dios? En esta palabra, hermanos, está todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. En esta palabra está todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana que agrada a Dios. Aquí está todo escrito, mis hermanos. No hay algo que no esté aquí que nosotros no debamos hacer. Todo lo que nosotros necesitamos saber para agradar a Dios nuestro Padre Celestial está escrito aquí en la palabra de Dios. Usted no puede decir Señor, Señor y no hacer la voluntad de Dios. Necesitamos apegarnos a la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra a su iglesia. Dios nos habla a nosotros a través de la palabra de Dios, mis hermanos. Hay otro pasaje que se encuentra en Mateo 7:21 al 23. Mateo 7:21 al 23. Vamos a leer una vez más en la versión antigua, que es la 1909, Reina Valera. Dice de la siguiente manera. Dice,
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense lo que dice el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré. En la otra versión dice les contestaré. Y en otras versiones dice les declararé. Les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Bendito Dios. Este es un pasaje muy difícil, hermanos, y muy duro para nosotros. Porque fíjese usted que en aquel día, muchas personas que piensan, fíjese, piensan que están haciendo la voluntad porque se dejan llevar por las emociones, porque se dejan llevar por el egoísmo, porque se dejan llevar por el yo puedo hacerlo, y hacen a un lado la voluntad de Dios. Se levantan muchos diciendo, Dios me dijo que debo de empezar esto, Dios me dijo que debo de hacer aquello, y se olvidan de la palabra de Dios. Recordemos lo que hizo este muchacho cuando volvió en sí, es decir, se bajó de la nube que andaba muy alto, fue a dar un golpe y entonces volvió en sí, y es cuando recapacitó, meditando en la palabra de Dios, y se arrepintió, y ese arrepentimiento produjo sumisión a la palabra de Dios. No podemos nosotros andar como cabritas, brinque, brinque, brinque para todos lados, sin siquiera someternos a la palabra de Dios y a las autoridades. Porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. De hecho, diría yo que la palabra de Dios nos indica que nos sometamos a dos, fíjense, a nuestras autoridades en la iglesia y a las autoridades seculares, que son los policías. Son dos autoridades de las que menciona la palabra de Dios que debemos de nosotros de someternos, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Ahora, si usted cree que es un hijo de Dios, pero anda de rebelde, anda haciendo su propia voluntad, anda de egoísta y anda haciendo a un lado la palabra de Dios y haciendo lo que usted piensa de acuerdo a sus emociones, mis hermanos. Entonces, mi hermano, quiero yo hablarle con el corazón en la mano y decirle arrepiéntase y vuélvase a la palabra de Dios. Porque va a ser muy duro que un día el Señor le diga a usted, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Pero fíjese lo tremendo que dice aquí. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese que eso de que haya milagros no define que una persona sea hija de Dios. Eso de que lancen demonios no define que esa persona sea hija de Dios. Eso de que profeticen no define que sean hijos de Dios. Porque el Señor aquí les reprende y les contesta, les declara y les protesta diciendo, nunca os conocí. Qué tremendo es eso, mi hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que usted ande ahí haciendo cosas, sino que hay algo más profundo que debe de haber para que nosotros realmente seamos conocidos por el Señor. La palabra conocer, hermanos, es una palabra que es clave en el versículo 23, cuando dice, nunca os conocí. Ahora, dice la palabra de Dios, dice, y este es el sello que conoce
el Señor a los que son suyos. Ahora, yo quiero decirte y preguntarte a ti, mi hermano, ¿conoces tú al Señor Jesucristo? Pregunta número 2. ¿Te conoce el Señor Jesucristo que tú eres su hijo? Creo yo que la manera de saber estas respuestas es si tú te has arrepentido de tus pecados y te has sometido a la voluntad de Dios. No podemos llamar al Señor, 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 si nosotros no nos hemos rendido al 100% a su voluntad. A tomar una actitud, mi hermano, como de esclavitud hacia Él y decir, Señor, lo que tú me digas en esta palabra, Señor, lo que tú me digas aquí, Señor, eso es lo que yo voy a hacer. Ni a diestra ni a siniestra, sino derechito. Es difícil, sí es difícil, pero para Dios todo es posible. Porque Él nos enseña el camino, puesto que Él es el camino. Nosotros podemos caminar ese camino si nosotros nos sometemos a su voluntad, si nosotros rendimos nuestras fuerzas a sus pies. Eso es lo que hizo este joven. Volvió en sí y decidió arrepentirse y someterse. Fíjense, él mismo dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme siquiera como uno de tus jornaleros, de tus siervos, de tus esclavos, de tus trabajadores, de lo que sea. Pero yo quiero estar cerquitas de ti. Y el Señor nos recibe con los brazos abiertos. No sé cuál sea tu situación. Tal vez andes ahí, brinque, 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 de iglesia en iglesia en iglesia, que ni te sometes aquí, ni te sometes allá, y ni acá haces, ni allá haces. Y yo no sé quién te dice que andes así, porque la palabra de Dios no nos dice eso, sino que al contrario, nos exhorta a que estemos juntos en armonía. Ahora tú, que andas por ahí alejado hasta de tu familia, tú que andas por ahí malgastando los bienes, la herencia que el Señor te ha dejado, que Dios ha dejado un ministerio en ti, unos dones, y que tú ni siquiera los usas. Los malgastaste o tal vez ni siquiera los tomas en cuenta. ¿Por qué? Porque no te has sometido a la voluntad de Dios. Te invito a que regresemos y hagamos la obra que es la obra de Cristo Jesús. Someteos pues, sometámonos a la voluntad de Dios, hermanos. No podemos llamarle Señor, Señor, si no queremos someternos al 100% a su voluntad. Mis hermanos, yo no sé qué sea tu situación, pero lo que sí sé y lo que sí te puedo decir es que hoy más que nunca necesitamos estar arrepentidos y buscando al Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Cristo viene pronto, mis hermanos, y Él quiere hallar unas personas que estén sometidas a su voluntad. Él no viene a levantar rebeldes, Él no viene a levantar cabritas que andan de arriba para abajo. Él viene a levantar una iglesia que esté dispuesta y con los brazos abiertos a recibirle. Mi hermano, si tú aún andas alejado del Señor Jesucristo, hoy te quiero invitar a que regreses. Él te está esperando con los brazos abiertos. Si tú quieres aceptarle en tu corazón como tu Señor y Salvador, hermanos, entonces yo te invito a que hagas esta oración conmigo.
Oremos y hagamos esta oración. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra bendita, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que si hay alguien, Señor, que quiera regresar a tu camino, Señor, que aceptes con los brazos abiertos, así con esa misericordia, así como nos enseñaste en tu palabra, Señor. Qué gran esperanza tenemos, Señor. Qué gran esperanza tenemos de que tú nos recibes con esa misericordia, con esa gracia, Señor, con esos brazos abiertos, Padre Celestial. Perdona a aquellos que andan mal, Señor. Perdona a aquellos que han dejado sus familias. Perdona a aquellos que han dejado su iglesia, Padre Celestial. Perdona a aquellos que se han olvidado de ti, Señor. Aquellos que te están pidiendo perdón. Aquellos que están volviendo en sí en este mismo momento, Padre Celestial, para que puedan estar, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, arrepentidos a un 100%, Señor, y sumisos a tu santa y divina voluntad, Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y esperamos verles pronto. Hasta luego.